entrando. No sé qué tuvo este caso en particular, quizás la cuestión de, no sé, de la pandemia, de toda esta cuestión es como que florece emociones, ¿no? También traslada a la actualidad que tiene que ver con la inmediatez de las redes sociales. Claro, ¿no? claro. Digamos, y ahí también va el tema justamente de todas las producciones que circularon con cuestión a este hombre que mataron. Bueno, vi imágenes como por ejemplo una mano negra dándole la mano a una mano blanca, crisol de razas. No existe, no lo hagan, es innecesario. La pantalla negra, no un cuadradito negro como el negro también existe. Sí, ya lo sabemos, es lo que estamos tratando de problematizar, no lo pongas en la red social. Pero que se hace justamente desde el desconocimiento y desde los microrracismos en su mera expresión. La mano de un mono dándole la mano a un humano, ¿no? Como que todas las vidas valen. Y, ¿viste? Volvemos al paradigma de la civilización y la barbarie. Es un poco complicado, digamos, tratar de... Estamos justificando lo injustificable. Uno ve en la historia, bueno, hablábamos de la generación del 80, la literalidad que tenía Sarmiento a la hora de hablar de la barbarie era como, o sea, no había duda. Como yo les conté en algún momento que lo vamos a ver ahora con Hitler. O sea, Hitler no era romántico, era literal. O sea, hay que destruir al judío, hay que destruir al comunista. Bueno, también esta cuestión del racismo con el apátrida, ¿no? El que va pululando por el mundo sin un lugar fijo también. El concepto del refugiado también, una cuestión de segregación que siglo XXI, y no un siglo XXI que recién comienza, estamos en el 2020, ya corrió bastante el siglo, ya deberían estar bastante superadas, pero bueno. Pero también existen formas de racismos institucionalizados. Ejemplo, que vamos a abordar más adelante, es el nazismo. La idea de racismo hecho una institución que ha fundamentado un genocidio, que tiene personas que siguen fundamentando y comparten todavía esa misma ideología, son igual de perversos, igual de asesinos y generan miedo, porque son personas que no solamente lo piensan, lo llevan a la práctica y tienen poder. Eso es lo más peligroso. Cuando esas personas tienen el poder de decidir sobre otras. Y ahí va con la idea de discurso hegemónico, la idea de quién cuenta la historia. ¿A quién le damos el poder de que cuente la historia y cómo? Porque quienes no conocen la historia o no encuentran o conocen discursos abyectos, discursos desconocidos, nunca van a poder conocer, valga la redundancia otra vez, nunca van a poder entender otras formas y otros relatos de ese mismo hecho histórico. Por eso es importante darnos cuenta a quién le damos el poder de la palabra y del discurso. Más allá de la personalidad, del liderazgo de Hitler, a mí lo que más me llamaba la atención, como con otras figuras, ¿no? La gente que lo sigue. Porque uno ve los discursos de Hitler o los desfiles y son cientos de miles de millones, bueno, cientos de miles de millones no, pero millones de personas que acepta eso. ¿Cómo logran, no? Esta gente que logra llegar al poder, establecer un discurso, lo paradigmático de Hitler que es literal, lo escribe en la cárcel, lo lleva a la práctica, o sea que hay gente que ella sabe lo que va a hacer. ¿Cómo puedes estar a favor de eso? Digamos, y está relacionado con dos conceptos que también hablábamos la clase pasada, que es la idea de legalidad y legitimidad, digamos. Claro. No necesariamente van de la mano, pero sí se necesitan ambas. Hitler tuvo cierta legitimidad y a su vez en el poder logra la legalidad necesaria para ejecutar sus ideas. Y así como las ejecuta, es como, bueno, relata o escribe su propia historia. Ahora, quienes retoman esos discursos en la actualidad no tienen un amparo ni legal ni legítimo, por lo menos en gran parte de la sociedad. ¿En qué momento o en qué lugar damos lugar para que eso justamente vuelva a resurgir? ¿En qué momento permitimos que eso resurja? Quienes, digamos, reciben este relato histórico es justamente para aprender estrategias de cómo tenemos que interpretar esos discursos o esas narrativas. Bueno, acá en estos discursos y en estas narrativas están totalmente interpelados por un paradigma que es el paradigma de la normalidad. Siempre tiene que haber, para poder fundamentar y para poder tener hegemonía tanto de ideas, tanto de hegemonía política, a todo lo que quiera circunscribir la hegemonía, siempre tiene que haber un otro que se contraponga a vos. En función de ese otro, vos lo marcas como un diferente y una vez que lo marcas como un diferente, tenés vos tus propios ideales y podés construir tu propia idea de hegemonía. Absolutamente. Están quienes que siguen y quienes que no. Sí. El tema está, y justamente es, cuando la discriminación no solamente queda en actos discursivos, el tema es cuando se lleva a la práctica. Y ahí es donde interviene el racismo y la xenofobia. Dos cuestiones, dos conceptos
muy lejanos, muy reales, que se instauran en discursos muy, muy chiquititos que capaz no nos damos cuenta, que capaz están en la historia, que capaz se repiten, así como decir que he escuchado también en diferentes programas de televisión cuando hablan de, por ejemplo, los judíos, ¿no? Porque también es una forma de racismo y microrracismo, decir, bueno, qué sé yo tengo un amigo judío y es bueno. Son aclaraciones que no son necesarias. Bueno, eso tiene que ver con... Claro, no aclares que oscurece. Claro, sí, claro. Malísimo el chiste, malísimo. No entendiste nada, flaco. Salí del Zoom. Te muteo. De silencio. Ideas microrracistas, ¿no? El racismo como paradigma de conocimiento, sí. Que se instauró en el discurso, sí. ¿De dónde tenemos que sacarlo? De ahí. Y creo que hay una lucha interna con cada uno. A mí me pasa. A veces le cuesta, ¿no? Salir de esos microrracismos que decís, bueno, porque a veces uno le sale, este negro o tal cosa, o no, pará. Uno se tiene que ir deconstruyendo a poco. A mí desde chico particularmente, y lo tomo por una cuestión que me hace mucho ruido lo que decís, la palabra mogólico. Es decir, el mogólico me hace mucho mal escucharlo, pero lo he dicho, en situaciones de límite emocionales para mí, y después lo repensé, y con el tiempo creciendo realmente lo eliminé de mi vocabulario, y voy contra eso, en la cuestión, pero qué negro, pero qué tal cosa, pero ¿por qué? El tema es que uno no lo repite porque está instaurado en otros discursos, uno no lo repite pero lo escucha de otros. Te cargas de culpa, pero en realidad es una cuestión absolutamente instaurada. Entonces la cuestión sería, cada vez que nos toque leer algo, escuchar algo, siempre tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, ¿quién escribe la historia? ¿Para quién está dirigido esto? ¿Con qué función se escribe esto? Sea cualquier tipo de nota periodística, vean un grafo en la tele y analicen. ¿Por qué se describe esta persona de tal manera? Porque la discriminación no solamente tiene que ver con el racismo, la discriminación está relacionada con el género, la discriminación está relacionada por la etnia, la discriminación se circunscribe a muchos otros tipos, no sé, a las discapacidades, entre muchas otras cuestiones que podemos entrelazar la discriminación. La discriminación es una ideología y una práctica que está en todos los ámbitos y en todos los espacios. Hoy nos dedicamos a ver, por ejemplo, el concepto de raza, y cómo ha sido funcional en la historia. Bueno, profe, impecable. Para que pongo pausa. Ahí está, dale. Y empezamos con la despedida. Yo tenía Vamos cortando. Así están las cosas, país. Se las hemos contado. Bueno, ya está. Así. Pará. Me enojé. Así están las cosas, país, y se las hemos contado. Un placer. Ya está. Te puse un montón de seriedad. Dios.